Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Maestro, buenas noches. Bien, bien, gracias. Bien, bueno, pues vamos a comenzar. Sí. Hoy aquí, ¿qué pasó? Se me movió aquí. Mm. Esta. ¿Sí ves la presentación? Derivada de la función f de x igual a x a la n. Muy bien. Bien, pues ayer les envié las diapositivas, pero aquí les vamos a analizar esta derivada, ¿no? Ayer vimos, por ejemplo, la derivada de la función de identidad, que básicamente es x a la uno. Vimos la derivada de x al cuadrado, la derivada de x al cubo. Pero ahora, ¿qué pasa cuando el exponente pues, puede ser cualquier número, cualquier eh, entero, ya sea positivo o negativo? Cualquier O x. incluso, bueno, el cero pues daría uno, ¿verdad? Pero cuando el exponente de la x es cualquier número, ¿cómo saber de qué manera derivar sin importar qué tan grande o qué tan pequeño sea? No podemos ir uno por uno, ¿verdad? Entonces, aunque ya seguramente tú has visto en tablas de derivación o has usado esta fórmula, pues vamos a ver de dónde sale, esa es la intención. Sí. Entonces, primeramente ya sabemos, la derivada no es otra cosa que el límite del cálculo de una pendiente. Esa pendiente se calcula entre dos puntos, un punto inicial, un punto final, y se calcula en el límite en el cual la distancia que separan a esos dos puntos pues tiende a ser, ¿sí? Ese es el concepto fundamental de la derivada. El límite del cálculo de la pendiente entre dos puntos cuando la distancia que separa a esos dos puntos tiende a ser. Bien, entonces para empezar necesitamos dos puntos, uno x y otro x más h, y necesitamos em, sus reflejos en y, que sería f de x y sería f de x más h. Entonces, aquí en la fórmula o en la ecuación general para la derivada a partir del límite, pues tenemos f de x más h menos f de x, todo dividido entre h cuando h tiende a cero. Entonces, primero, identificar cuál es f de x, porque la necesitamos aquí para la ecuación. F de x es igual a x a la n. ¿Y quién es f de x más h? Pues sería a x más h elevado a la n, ¿verdad? Y h, pues es un parámetro constante. Entonces, lo que tenemos que hacer es, lo que es f de x y f de x más h, lo tenemos que sustituir en esa ecuación. ¿Sí? Aquí f de x más h, que sería x más h a la n, y aquí f de x, que es x a la n. Entonces lo sustituimos y tenemos lo siguiente. Ahora el detalle es desarrollar ese binomio. Cuando es al cuadrado, pues ya sabemos, cuando es al cubo ya sabemos, incluso a la 4, ¿no? Pero cuando es un grado n cualquiera, pequeño o grande, tenemos que encontrar una expresión general para poder desarrollarlo. Entonces, si partimos del grado más simple, o sea, n puede tomar cualquier valor, eh, puede ser un cero, puede ser un uno, puede ser un 2. Entonces vamos a partir del grado más simple que sería cero. O sea, cuando x más h y n vale cero. Entonces partimos de ahí para llegar a obtener una fórmula general cuando n es cualquier número. Primero, en el caso cuando n es cero, ya sabemos que todo número o variable elevado a la cero potencia, pues siempre es igual a uno. Entonces ahí no hay problema. Luego, cuando n es uno, pues tendremos x más h elevado a la uno, y eso nos deja simplemente x más h. Cuando tenemos el binomio al cuadrado, su desarrollo es, como bien lo conocemos, x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Cuando es al cubo, pues sabemos que se desarrolla así.
x al cubo más 3x cuadrada h más 3x cuadrada más h al cubo. Cuando es a la 4 tenemos este desarrollo, x a la 4 más 4x cúbica h más 6x cuadrada h cuadrada más 4x h al cubo más h a la 4. Y si aquí analizamos hasta ahí el desarrollo de esos cuatro, de esos cinco, cuatro sin contar el de a la cero, podemos ver que hay ciertos patrones de desarrollo. Primero, en el, por ejemplo, partimos de x más h al cuadrado. Ahí podemos ver que el desarrollo consiste en lo siguiente. El primer término, que es h, elevado al exponente n original, que es el 2. Y en este primer término no aparece el segundo, en este primer término, no aparece el segundo miembro del binomio, que es h. Si te das cuenta aquí, en el primer término no aparece h, no aparece h. Es x, x, x. X elevado al grado n, que es 2. X elevado al grado n, que es 3. X elevado al grado n, que es 4. Entonces, ese es lo primero que se repite en el primer término del desarrollo. Luego, en el binomio cuadrado aparece como coeficiente, aparece el grado n. Para aquí, para el binomio cuadrado, aparece el grado 2 en el siguiente término como coeficiente. En el binomio al cubo aparece el grado 3 como coeficiente del segundo término. En el binomio a la 4 aparece como coeficiente n, que es 4, como coeficiente del segundo término. Esos son los parámetros que vemos que se van repitiendo. Luego, en el segundo término también aparece el primer miembro del binomio, que es x, pero en un grado menor que en el término anterior. Es decir, en el primer término aparecía al cuadrado y en el segundo término ya aparece a la 1, es decir, disminuido en un grado. Y ahora ya aparece el segundo miembro del binomio, que es h, elevado a un exponente igual a la cantidad de grados que perdió x. O sea, x perdió un grado y h aparece con un grado. Aquí en el binomio al cubo, ahora x aparece con un grado menos y h aparece a la 1, que es el grado que perdió x. También en el binomio a la 4, x aparece con un grado menos y h aparece a la 1. Pues esos tres parámetros son los que podemos ver para iniciar, que se van repitiendo, que se van generalizando. Luego, podemos ver que ya en el binomio al cuadrado, como ya no hay más términos, ya aparece simplemente h elevado al grado n original y ya no aparece x. Es decir, podemos ver que x va perdiendo un grado conforme avanzan los términos y h va ganando un grado conforme avanzan los términos hasta que llegamos a tener h elevado al grado n en cuestión, en este caso 2. Para el binomio al cubo igual, después del segundo término aparece otro término en el cual x ahora va disminuyendo otro grado y h aumenta otro grado, hasta que x disminuye un grado más y desaparece, y ahora h está elevado al grado n. De igual forma, en el binomio a la 4, x va disminuyendo otro grado, h adquiere otro grado, x disminuye otro grado, h adquiere otro grado, hasta que x desaparece y obtenemos al final h elevado al grado n. Entonces, a partir del tercer término, ya vemos que los coeficientes, eso sí, ya no van teniendo un patrón. Sí, en el segundo término, sí vemos que el coeficiente es n, en este caso 2, 3 y 4. Pero a partir del tercer término, ya el coeficiente va cambiando, va variando mucho más. Entonces, siguiendo esos parámetros que sabemos que, esos patrones que sabemos que se van a repetir en cualquier desarrollo, sin importar el grado, sin importar el grado n, entonces podemos hacer lo siguiente. Para desarrollar x más h elevado al grado n, lo primero es x elevado al grado n solito. Luego, en el segundo término, vemos que aparece como coeficiente n, ¿sí? N,
Y luego x aparece disminuido en un grado, es decir, el grado n que tenía originalmente menos uno. Y h aparece al grado uno. Luego, en el tercer término, aparecen ya coeficientes diversos, que en este caso se representan con la letra griega alfa. Y después x disminuye otro grado, es decir, 2 grados menos que el grado n original, x a la n menos 2. Y h aparece elevado al cuadrado. Y así va a ir repitiéndose el patrón con x y h, los coeficientes van variando, hasta que vamos a llegar a obtener un penúltimo término en el cual hay un coeficiente x a la uno, ¿sí? En el penúltimo término siempre, x está a la uno, x está a la uno en el penúltimo término siempre, y h está ya a un grado menos que n, o sea, está muy cerca de tener el grado n, solo le falta uno para llegar al grado n. Entonces, pues sería h a la n menos uno. Y al final ya x desaparece totalmente, no hay coeficientes y aparece h elevado al grado n. Entonces, este desarrollo general para cualquier exponente nos va a servir para resustituirlo en la función. Nosotros teníamos x más h elevado a la n menos x a la n, todo dividido entre h. Entonces, este desarrollo de este binomio es todo lo que adquirimos ahorita. Y luego seguiría menos x a la n. Entonces, todo este desarrollo es hasta aquí y luego sigue menos x a la n. Todo dividido entre h. Podemos ver que el x a la n del inicio con el x a la n del final se eliminan por tener signo contrario y nos va a quedar pues simplemente la parte del medio, ¿no? Todo este desarrollo de nx a la n menos uno hasta llegar a h a la n. Posteriormente lo que hacemos a partir de aquí es pura álgebra, es ir reduciendo, ir factorizando o ir dividiendo lo que se pueda. En este caso, separamos cada uno de los términos con el denominador común que es h y vemos que todos los términos tienen h arriba en el numerador. Por lo tanto, lo que podemos hacer es eliminar una h, ¿sí? Hacemos la división de las h's en el numerador y el denominador. Por ejemplo, aquí h elevado a la uno pues es simplemente h. Entonces, h entre h se hace uno y me va a quedar en ese término nx a la n menos uno. Luego acá, h a la 2 entre h, pues me queda h. Y así sucesivamente hasta llegar al último término que es h a la n entre h, lo cual me va a quedar h a la n menos uno. Entonces, todos estos términos es lo que me resulta de esa reducción. Simplemente separé cada uno de los términos del numerador entre el mismo denominador h y como todos tienen a h, bueno, hago la división hasta llegar al final. Ahora, todos los términos que tienen h, como h tiende a cero, o sea, es una distancia que separa esos dos puntos en los cuales se está calculando la pendiente. Es una distancia infinitamente pequeña y básicamente no importa con qué número se multiplique, como es una distancia infinitamente pequeña, pues nos va a seguir dando algo infinitamente pequeño. Entonces aquí el primer término del que me quedó no contiene a h. A partir del segundo término en adelante hasta el último, todos contienen a h. Entonces, al ser h infinitamente pequeño, bueno, multiplicado por lo que sea, nos va a seguir dando números infinitamente pequeños, que sumados al primer término que es nx a la n menos uno no sería considerable su aportación. Entonces podemos considerar despreciable todos los términos que tengan h. No son cero, son tan pequeñitos que despreciamos su valor porque no le abonaría en términos prácticos al primer término que no contiene h, que sería la mayor cantidad, y entonces vamos a despreciar todos esos términos y nos vamos a quedar con solo el primero, que es nx a la n menos uno. Y entonces vamos a decir que de manera redondeada,
la derivada o el límite, cuando h tiende a cero en x a la n, sería esto, n por x a la n menos uno. Esto es una manera práctica, rápida de calcular ese límite. Sabemos que para que sea exacto le falta todo lo demás, pero al ser tan infinitamente pequeño, pues no la abona en términos de cálculo prácticos. Y entonces podemos decir que con esa sola parte, podemos calcular ese límite, que es la derivada. Entonces, la derivada de x a la n, sin importar qué valor tenga n, sería n por x a la n menos uno. Y de ahí sale esa pequeña fórmula de derivación que encontramos en las tablas. ¿Cómo ves? Preguntas. No, no hay preguntas, profe. Sí está claro. Muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a calcular la función seno. Ya obtuvimos la fórmula general para x elevado a cualquier exponente y ahora vamos a calcular la fórmula general para cualquier seno o para el seno de la función x. Entonces partimos de la misma ecuación de límite y necesitamos pues dos puntos, ¿sí? X y X más H. Y necesitamos f de X y f de X más H. Entonces, f de X sería el seno de X y f de X más H pues sería el seno de X más H. Entonces sustituimos esto en la ecuación y tenemos seno de X más H menos seno de X todo dividido entre H, con el límite cuando X tiende a cero. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar, en este caso, reducir esta expresión. Y para reducirla vamos a utilizar una identidad trigonométrica, sobre todo para cuando el argumento del seno o de la función trigonométrica es una suma, o básicamente es un binomio, puede ser suma o puede ser resta. Entonces es el que nos va a ocupar más cálculo, entonces vamos a sustituirlo por una identidad trigonométrica adecuada, con la cual luego podamos reducir todo ese término. Entonces el seno de un binomio es igual al seno del primer miembro del binomio por el coseno del segundo miembro, más el seno del segundo miembro por el coseno del primer miembro. Entonces, sustituyendo esa entidad en la ecuación, tendríamos el límite cuando h tiende a cero del seno de x coseno de h más seno de h coseno de x menos el seno de x, todo dividido entre h. Entonces aquí lo que podemos hacer es, como podemos ver, ya hay algunos factores y podemos factorizar. Entonces, em, vamos a factorizar todos los términos que tengan seno de x. En este caso, seno de x está aquí y es factor con coseno de h. Y acá tenemos también seno de x. Entonces, si factorizamos el seno de x en estos términos, tendríamos seno de x para ese término me quedaría coseno de h y para ese término me quedaría menos uno más el seno de h coseno de x. Luego, los separo en los términos del numerador con el mismo denominador y tendría el límite de cada uno de los términos, seno de x coseno de h menos uno entre h, más el límite del seno de h coseno de x entre h. Y debo tomar en cuenta lo siguiente, aquí la variable, digamos, o el término, el parámetro que está restringiendo, que va a restringir el límite, es h, ¿verdad? Porque h es la que está tendiendo hacia algún valor. Cuando es x, pues x es el que rige, ¿no? El límite. En este caso no es x, es la distancia h. Entonces, todo lo que no tenga h en cada uno de los términos, todo lo que no tenga h, como h es la que está restringiendo el límite, pues todo lo que no tenga h se consideraría
algo constante, un término constante. ¿Por qué? Porque no tendría yo que sustituir h en donde no hay una h. Entonces, todo lo que no tenga h va a salir del límite. Entonces, aquí el seno de x lo puedo sacar del límite porque no hay h en él y queda simplemente un producto. El seno de x por lo que me dé el límite del coseno de h menos uno dividido entre h. Más acá también, que no tiene h el coseno de x por el límite del seno de h dividido entre h. Entonces, estos términos que tienen h, coseno de h menos uno entre h y seno de h entre h, es lo que yo voy a buscar a qué valor se aproximan cuando h tiende a cero para poder simplificar toda esa ecuación. Entonces, estos son los términos que me van a ocupar. Coseno de h menos uno dividido entre h y el seno de h dividido entre h cuando h tiende a cero. ¿A qué valor se aproxima la función? Cuando h tiende a cero para esta ecuación, para estas ecuaciones. Entonces voy primero con coseno de h menos uno y para poder ver hacia qué valor se aproxima, pues puedo simplemente graficarlo, ¿verdad? Puedo hacer una gráfica y puedo ver perfectamente que cuando h, que sería el eje de las abscisas, tiende a cero, o sea, se aproxima a cero, ¿hacia qué valor se aproxima todo ese término? Entonces tomo dos puntos, ¿verdad? Tomo dos puntos en la función y hago que esos puntos se acerquen tanto que h tienda a cero. Si los voy acercando hasta que h tiende a cero, o sea, la distancia entre ellos tiende a cero. Y cuando la distancia entre ellos tiende a cero, puedo ver que el término coseno de h menos uno dividido entre h también tiende a cero, es decir, el límite cuando h tiende a cero de esta parte es cero, o también tiende a cero, también se aproxima a cero. Entonces, ahora voy con la otra parte. Ya tengo una, ya sé a qué valor se aproxima la función cuando h tiende a cero para esta expresión, que es cero también. Ahora voy con el seno de h entre h. Igual tomo dos puntos, los voy acercando hasta que la distancia se hace infinitamente cercana a cero y veo qué valor de la función me arroja. Y puedo ver que la función se aproxima mucho a uno, al valor de uno, cuando la distancia entre los dos puntos tiende a cero. Y entonces yo tendría que el seno de h entre h tiende a uno cuando h tiende a cero. Y entonces ya teniendo esos valores para el coseno de h menos uno entre h, igual a cero y el seno de h entre h igual a uno, puedo sustituir esos valores de cero y uno en lugar de esas expresiones que tengo ahí. Entonces me quedaría el seno de x y ya el límite de todo esto, yo sé que tiende a cero cuando h tiende a cero, más coseno de x y el límite de todo esto cuando h tiende a cero, pues es uno. Y entonces aquí seno de x por cero me da cero y coseno de x por uno pues me da uno. Y entonces con esto yo llego a la conclusión de que la derivada del seno de x pues es el coseno de x. ¿Alguna pregunta ahí? Mm, un poquito, a ver, otra vez. A ver, tú dime en qué parte Ah, o desde el principio. antes de, no, no, no. Poquito antes de la gráfica, previo a la gráfica. Bien, Ahí, aquí. ahí, ahí. Bien, yo tengo, un poquito antes aquí, yo saqué del límite el seno de x y el coseno de x. ¿Por qué? Porque el límite está restringido por el valor o el parámetro que está tendiendo hacia algún valor, que en este caso es h. Entonces nos acostumbramos a veces tanto a que es x tiende a tal número que a veces pues nos puede parecer un poquito curioso que no sea x el que está tendiendo a un número. Entonces cuando nosotros tenemos x que tiende a un número, todo lo que no tuviera x dentro de la función lo puedo sacar del límite, porque sería algo constante, siempre y cuando sea un factor. En este caso el seno de x es un factor del coseno de h menos uno. Entonces como el seno de x, al ser un factor y al no tener a h dentro de su constitución,
y al ser h el que me está restringiendo el límite, yo puedo sacar el seno de x hacia afuera porque es para mí sería constante, sería algo constante por cuanto h no le afecta. ¿Por qué? Porque no puedo sustituir h ahí. Entonces lo puedo sacar del límite. Entonces me queda el seno de x por el límite cuando h tiende a cero del coseno de h menos uno dividido entre h. Entonces este límite es el que yo quiero calcular para que lo que me dé lo multiplico por el seno de x. Y de este lado puedo sacar el coseno de x porque como no tiene a h y también es un factor, lo puedo sacar del límite. Y dentro del límite me queda solamente lo que tenga h, porque a eso sí lo va a impactar el valor al cual está teniendo h. Entonces saco el coseno de x afuera como si fuera una constante y dentro del límite me queda solamente el seno de h entre h. Entonces esto es lo que yo necesito calcular, ese límite. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues puedo hacer álgebra, ¿verdad? Pero sería algo demasiado tedioso. Y lo que puedo hacer de manera práctica, recuerda que aquí no estamos tratando de demostrar el límite como tal, sino calcularlo. Lo que puedo hacer de manera práctica es graficar el coseno de h menos uno entre h como si fuera coseno de x menos uno entre x. Nada más que aquí el parámetro ahora es h. Y acá grafico el seno de h entre h, que puede ser lo mismo que el seno de x dividido entre x. O sea, simplemente no importa qué parámetro ponga yo ahí, el programa en el que yo grafique le va a dar valores a esa variable y me va a sacar una gráfica. Lo podemos hacer en GeoGebra, mira, coseno de h menos uno entre h. O sea, yo quiero calcular el límite. Coseno de h menos uno entre h. Coseno de h entre h menos uno. Y obtengo ese valor, mira. Obtengo ese. Ahora, em, lo que yo hago es tomar dos puntos, cualesquiera, y los acerco, porque yo sé que esa distancia h, el denominador, pues, es el que me va a restringir. Entonces, Sí, cuando el denominador tiende a cero, o sea, h tiende a cero, h aquí sería el eje horizontal y y sería el eje vertical. Es como si fuera x. Sí, en vez de, sí, si tú ves, le puse h y no X y me dio una gráfica, porque el programa interpreta simplemente, no reconoce la X solamente, reconoce que lo que yo le meto a una función, sin importar qué nombre yo le dé, es la variable independiente. Y entonces sobre eso me grafica. sí. Entonces cuando h, que es el eje horizontal, tiende a cero, ¿hacia qué valor tiende la función? Y aquí podemos ver que está en 0,0. ¿Sí? Está exactamente en cero ese punto. No hay x0, no hay gráfica hacia arriba, no hay gráfica hacia abajo. ¿Dónde está? Exactamente en cero. Entonces, cuando h tiende a cero, la función tiende a cero. Es lo que me dice esa gráfica. ¿Sí? Que cuando h Sí, tiende a cero, pues la función también tiende a cero. Ahí está, mira, menos 2 0 2 4 6. Aquí está graduado en números pares. Y entonces, ¿a qué límite, cuál es el límite de esta función cuando h tiende a cero? Pues cero. Recuerda que el límite no es otra cosa que el valor al cual tiende la función y o f de x, como lo queramos llamar, f de h, cuando la variable independiente x o h se aproxima a un cierto valor. Eso es el par ordenado. O h tiende a cero. El eje horizontal es h. Ah, bueno. En h0, ¿qué valor me da para el eje vertical, como yo le llame? F de H o Y, no importa. En este caso, cero también, 0,0. Entonces, cuando H tiende a cero para esta función, ¿a qué valor tiende la función? También a cero, ¿verdad? 0,0. 0,0 es el par ordenado. Simplemente lo que estoy haciendo es calcular el par ordenado. Y ahora para seno de H sobre H, lo podemos otra vez.
en, en GeoGebra, seno de h entre h. Ah, espera. Ahí está. No, no me está dando. ¿Dónde está la gráfica? Seno de h entre h. Que a veces se traba GeoGebra. A ver, lo voy a cerrar y voy a volver a abrir. Ahí está, mira. Bueno, le puse X, pero no Sí, importa. pero pensando que es H. Es H. Ahí está. Ahí está, miren. O sea, cuando h tiende a cero, para esta función, o sea, h es el eje horizontal, si me ubico en h igual a cero, ¿hacia qué valor me da el eje vertical? Que en este caso, no sé, f de h o y, como le quisiéramos llamar, hacia uno, mira. Aquí sí, la gráfica no Sí. estaba atravesando el 0,0, está x h cero f de h o y, uno. Entonces, es el Ujú. par ordenado, 0,1. H tiende a cero. ¿Hacia qué valor me tiende esta función? Uno. ¿Es que es eso? Pues el límite. ¿Sí? Por otro lo explicaba yo así en esos términos en las clases pasadas lo del límite, porque pues eso es. Pues aquí igual, tomo yo dos puntos, ¿no? Porque son dos puntos lo que se toman por lo general. Los acerco, los aproximo a cero, o sea, h tiende a cero. ¿Y hacia qué valor me acerca la función? Hacia uno. Entonces, ya yo tengo el resultado de esos límites. Coseno de h menos uno sobre h es igual a cero ese límite, y el seno de h sobre h es igual a uno ese límite. Entonces, aquí, donde está esto, donde está todo esto, en vez del límite de todo esto, ¿qué pondría? El cero, porque es el resultado de ese límite. Y en vez del límite de todo esto, ¿qué pondría? Pues uno, porque es el resultado de ese límite. Entonces pongo seno de x por cero, que es lo que vale todo esto, más coseno de x por uno, que es lo que vale todo esto. Seno de x por cero, pues es cero, y el coseno de x por uno, pues es coseno de x. Entonces yo veo ahí que sin necesidad de o demasiado ya cálculo al final, simplemente viendo a qué límite, cuál es el límite cuando h tiende a cero de esta expresión y el límite cuando h tiende a cero de esta expresión, pues puedo saber que la derivada o el límite de todo eso es el coseno de x. O sea, em, el límite, si yo tengo el seno y tomo dos puntos de la función seno y yo quiero calcular la pendiente entre esos dos puntos, cuando la distancia que los separa tiende a cero, lo que me va a dar es el coseno de x, el coseno de x. Para la función seno, el cálculo de esa pendiente en ese caso especial me va a arrojar la función coseno. Y lo vamos a ver ahorita. Mira. Ahí tenemos la función seno. Arriba tenemos la función seno de x. Y abajo su derivada que es coseno de x. O sea, si yo tomo dos puntos de esa función seno y le calculo eh, el límite cuando la distancia tiende a cero, lo que me va a dar es el coseno de esos valores, de ese valor.
Por ejemplo, supongamos que yo meto el cero y agarro el cero, dos valores muy cerquita del cero, sí, dos puntos, pero infinitamente cerquita, o sea, muy cerquita del cero, en la función seno. Y entre esos dos puntos, infinitamente cerquita, se va a formar una línea recta. Y por eso vimos la interpretación geométrica al inicio. Entre esos dos puntitos se va a formar una línea recta que se va a ajustar a la curva, a esta curva del seno. Y entonces ahí yo calculo la pendiente. Y lo que me va a dar esa pendiente entre esos dos valores, vamos a decir para cero, aunque sabemos que son dos puntos, vamos a decir cero y no, 0,1 y 0,0999999, o sea, dos valores demasiado cerquitas que lo puedo redondear a cero, ¿sale? Sí, puedo decir que como si fuera un solo punto, aunque realmente son dos. Entonces, cero, cero, o sea, cero así, digamos, en bruto, cero. Si yo calculo la pendiente para dos puntos muy cerquita al cero, en la función seno, el valor que me va a dar va a ser el mismo valor que si yo le calculo el coseno a esos puntitos. No sé si me explico. Sí, profe. Sí, seguro, más o menos. Sí. Bien, entonces, esa es la función seno y su derivada es esta función que es la función coseno. O sea, para la función seno, cuando x es cero, y es cero también. Pero para la función coseno, cuando x es cero, y es igual a uno. ¿Por qué? Si tú calculas seno de cero, te va a dar cero. Y si tú calculas coseno de cero, te va a dar uno. Entonces, este es el comportamiento de la función original y ese es el comportamiento de su derivada, que en este caso es la función coseno. Ahora, vamos a pasar con la derivada de la función coseno, que es parece que la inversa. Bueno, no la inversa, la otra función. Ahora vamos a hacer el caso contrario. Derivada de la función coseno. Nuevamente tenemos f de x coseno de x y f de x más h, pues es el coseno de x más h. Lo sustituimos en la función y para el coseno de x más h, que es un binomio, voy a utilizar también esta identidad trigonométrica, que sería coseno de x por coseno de h menos seno de x seno de h. Sustituyo, en este caso voy a factorizar algo común que sería el coseno de x, que se repite aquí y se repite acá. Entonces factorizo el coseno de x, me quedaría por coseno de h menos uno menos seno de x seno de h. Luego, separo los miembros del numerador entre el mismo denominador h, formo dos límites y como sé que h es el que me restringe el límite, todo lo que no tenga h lo puedo sacar del límite, en este caso coseno de x, y de este lado el seno de x. Y dentro me quedaría coseno de h menos uno entre h, y acá dentro me quedaría el seno de h sobre h, que son los mismos valores que me dio en la función seno. Son exactamente los mismos. Yo ya conozco esos resultados, ya conozco que eh, el coseno de h menos uno entre h, su límite da cero, y el seno de h entre h, su límite da uno. Entonces sustituyo en la función que tengo coseno de x por todo eso que es cero, menos seno de x por todo eso que es uno. Entonces coseno de x por cero me da cero y me queda menos seno de x por uno, que es menos seno de x. Y con eso concluyo que la derivada del coseno es el menos seno, ¿sale? De la misma función, obviamente, del mismo argumento. Y ahí son las eh, similares a las anteriores. Primero tengo el coseno de x, es este, y luego tengo el menos seno de x.
que sería esta, sería la derivada de esta. Entonces, si yo calculo la pendiente entre dos puntos aquí, lo que me va a dar en ese punto va a ser el valor de el menos seno de x para esos puntos o para ese punto. Y bueno, ahí tenemos hasta ahí. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, vimos hasta aquí algunas derivadas elementales como la función constante, la función identidad, la función constante por identidad, la función x a la n, que ahí puede ser x cuadrada, x cúbica, cualquiera, n puede ser cualquier valor. Y vimos, bueno, la función seno y la función coseno. Ya, digamos, de manera libre, podrías tú, si quisieras, calcular o llegar a la derivada de la tangente, que te daría la secante cuadrada, o la cotangente, que te daría igual a la menos cosecante cuadrada. Entonces, obviamente, pues son formas nada más de llegar a esas ecuaciones que ya existen en las tablas de derivación. Pero bueno, ya sabiendo de dónde vienen y sabiendo cómo se pueden demostrar, pues vamos a pasar ahora sí a las fórmulas que ya están, digamos, calculadas, que algunas ya las calculamos nosotros entre ayer y hoy. Y para ir aplicando ahora sí esas fórmulas, ese concepto de límite, pero ya de una manera más simple, ¿no? Más práctica. Em, y vamos a empezar con las derivadas de funciones algebraicas. Una función, vamos a ver de las más sencillas a las más complejas. Y la más sencilla pues es la función constante, que prácticamente ya lo hicimos, ya deducimos la fórmula general para una función constante, pero aquí pues, vamos a retomar nuevamente. Una función constante es aquella en la que, conforme varía el valor de la variable independiente, la variable dependiente no cambia. Entonces, en general tenemos representada por la letra C, aunque puede ser también con la letra K. Y se desarrolla, ¿no?, el cálculo de la pendiente para una función constante. Y cuando se le aplica el límite, bueno, sabemos que tiende a cero. Entonces concluimos que la derivada de una función constante respecto a la variable independiente pues es cero. Eso ya lo sabíamos, ya lo llegamos a esa conclusión. Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos para irlo aplicando de manera puntual. Esa es la más sencilla, ¿verdad? Determina las siguientes derivadas. Para la función y igual a 8, 8 es un número constante y lo identificamos porque pues no tiene la variable, ninguna variable, ¿no? Y igual a un simple valor, sin ninguna letra, sin ninguna variable. A eso le llamamos una función constante. Entonces la derivada de y para respecto a x para esta función constante que es 8 pues nos da cero, ¿verdad? Sí, la derivada de 8 es 0. La derivada de menos 2 tercios, a ser un número constante también, me da cero. La derivada de raíz de 3, a ser un valor constante, no incluir ninguna variable, también nos da cero. ¿Sí? Sencillo. Para la función identidad, pues ya sabemos y concluimos que la derivada de la función x, que es la función identidad, nos da 1, ¿verdad? Pero hay varias formas de escribir la función identidad, sino simplemente como y igual a x. Yo podría tener, por ejemplo, y igual a 5 más x, o y igual a menos 8, perdón, a x menos 2, o y igual a menos x más 4. Aquí, para la primera, yo sabría que ese 5 es una constante y esa x es la función de identidad. Entonces, si yo calculo la derivada del 5 que como es constante, me daría cero. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría simplemente la x. Entonces, esto, a pesar de que está escrito, o varias de estas expresiones que están escritas como em, x más algún valor o x menos algún valor, pues simplemente al aplicar las derivadas, la constante que tengan ahí acompañada se va a hacer cero y me va a quedar la pura función de identidad. Entonces,
no simplemente y igual a x, sino algunas formas diferentes de expresarlas, pues nos daría lo mismo, nos daría simplemente 1. Muy bien. Ahora vamos con la derivada de una suma de funciones. Vamos a ir subiendo el, el nivel, digamos, de complejidad. Derivada de una suma de funciones. Ahí tenemos la fórmula general. No simplemente una suma, puede ser también una resta. En este caso, la derivada de cualquier suma o resta de funciones, pues va a ser igual a la derivada de cada uno de sus miembros, sumando o restando. Por ejemplo, derivada de u más v sería la derivada de u más la derivada de v. Y si aparte fuera la derivada de menos w, pues eso sería menos la derivada de w respecto de x. Entonces, la derivada con respecto a x de la suma de un número finito de funciones, pues es igual a la suma de sus derivadas. Por ejemplo, x más 5 es una suma, entonces yo puedo saber que la derivada es 1. ¿Por qué? Porque si la derivada de esta suma es igual a la suma de las derivadas individuales, si yo calculo la derivada de 5 al ser una constante, yo sé que eso me da 0. Y si calculo la derivada de x al yo saber que es la función de identidad, eso me daría un 1. Entonces 1 más 0, pues es un 1, ¿verdad? Entonces, aquí aplico esta pequeña regla, que la derivada de una suma finita de funciones es igual a derivar cada uno de los términos y luego sumar los resultados. Si te va quedando alguna duda, me vas diciendo, ¿sale? Sí, sí, profe, no, vamos bien. Bien, luego, derivada de una función por una constante. Ya deducimos esta fórmula al día de ayer, pero ya vamos a ver la aplicación. ¿Y qué nos dice? Que la derivada simplemente de una constante, cualquier número constante, multiplicada por una función, como fíjate, lo que aquí me va a restringir la derivada es la variable independiente que se va a encontrar dentro de la función u, y como c va a ser una constante que no va a incluir a la variable independiente, c lo puedo sacar de la derivada. Y entonces esto sería igual a c multiplicado por la derivada de u respecto de x. Entonces, aplicándolo sería, por ejemplo, en el uno, derivada de y igual a 3x más 3x sobre 5. Yo puedo separar esto en 3 quintos de x, ¿verdad? Y el 3 quintos, a ser constante, lo puedo sacar de la derivada. Y dentro de la derivada me quedaría simplemente la x. Entonces me quedaría la derivada de x respecto a x, que eso sería la función identidad. Y eso me da un 1. Entonces la derivada me da 3 quintos por 1. Y eso es igual a 3 quintos. Luego, para el ejemplo 2, y igual a x sobre 2 más 5x más 3. Al primero yo ver que es una suma de funciones, sé que la derivada de esa suma sería igual a calcular las derivadas individuales y luego hacer la suma de los resultados. Entonces, para x sobre 2, al calcular la derivada, yo sé que me daría arriba, sería la función identidad, la derivada de x respecto de x1. Y abajo, bueno, ese 2 pues yo sé que es un medio, y el un medio lo puedo sacar de la derivada, y al quedarme simplemente adentro la x, pues me quedaría el uno como resultado. Y entonces, 1 por un medio, pues me queda un medio. Para esta parte me queda un medio. Luego más 5x. Ese 5 al ser constante lo puedo sacar de la derivada y derivo simplemente la x, que es la función de identidad, que al derivarlo me da un uno. Entonces 1 por 5 me da 5. Y aquí al final yo sé que es una constante que no tiene a la variable x, y la derivada de cualquier constante me da 0. Entonces por eso no aparece aquí ya un valor para la derivada del 3 porque es 0. Y entonces yo tengo que la derivada de esa suma sería igual a la suma de las derivadas, que en este caso me daría un medio más 5 igual a eh,
11 medios, ¿verdad? Porque 5 enteros son 10 medios, más un medio, pues 11 medios. Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no, profe, está bien. Bien. Ahora vamos con em, la derivada de una función dividida entre una constante. Vimos ahorita la derivada de una función multiplicada por una constante. Ahora es una función entre una constante. Entonces lo que me dice básicamente es que cuando yo tengo una función entre una constante, yo derivo la función que está arriba y el resultado lo divido entre la constante que ya tenía. ¿Sí? Vamos a ver acá. Y igual a 3x más 2. Arriba sí tengo a la variable independiente, por eso arriba es la función. Abajo no la tengo, por eso abajo es la constante. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Derivas lo que hay arriba, que es lo que tiene la variable independiente, y el resultado que te dé lo divides entre la constante que tenías. Entonces, arriba, 3x más 2 su derivada, pues sería, en este caso, la derivada de 2 como es una constante, sería cero. Y la derivada de 3x, el 3 lo saco de la derivada, me queda la derivada de x respecto de x, que eso yo sé que es uno, y uno por 3 pues me va a dar 3, ¿verdad? O sea, la derivada de lo que está arriba, que es 3x más 2, o sea, esto, me va a dar el 3 simplemente. Y lo voy a dividir ese resultado sobre la constante que ya tenía, que es un 8. Entonces la derivada de 3x más 2 entre 8 es igual a 3 octavos. Ahora vamos a ver la derivada del producto de dos funciones. En este caso, tengo una función u y una función v, y la fórmula simplemente es para la derivada del producto de dos funciones, yo tengo ese desarrollo. La primera función, tal cual está, que sería u, multiplicada por la derivada de la segunda función, que sería v. Luego más la segunda función, que es v, así como está, multiplicada por la derivada de la primera función, que es u. Esa es la fórmula que tengo que seguir y lo demás pues es simplemente álgebra. Entonces, ejemplo, tengo aquí y igual a 3 menos x, que es la primera función, por 2 más x, que es la segunda función. Entonces, yo aquí lo que puedo hacer es lo que le llaman un cambio de variable, para irlo simplificando. Puedo llamar u a esta función, si u es 3 menos x, y como yo sé que voy a necesitar en la fórmula la derivada de u, entonces calculo su derivada. La derivada de 3 menos x, para la derivada de 3 como es constante, sería cero. Y la derivada de x, pues sería uno. Y como tiene signo negativo, pues sería menos uno. Entonces la derivada de esto me da menos uno. Y luego la otra función, que es 2 más x, sería v. Y yo sé que necesito su derivada para meterlo a la ecuación, a la fórmula. Y entonces la derivada de 2 como es una constante, es cero. Y la derivada de x, al ser la función identidad, pues sería uno. Entonces, cero más uno pues uno. Y ahora simplemente sustituimos en la fórmula. Entonces, la derivada sería u, que es 3 menos x, por la derivada de v respecto de x, que es uno, más v, que es 2 más x, multiplicada por la derivada de u respecto de x, que es menos uno. Y luego simplemente resuelvo, ¿verdad? Hago las multiplicaciones, me da 3 menos x, aquí me da menos 2 menos x, y al final resuelvo. Y 3 menos 2 me da uno, y menos x menos 2x. Entonces la derivada de ese producto de funciones es uno menos 2x. Y ahora tenemos ya la derivada de un cociente, perdón,
la derivada de un cociente de funciones. Ahora es una división entre dos funciones. Entonces, ahí la fórmula me dice que yo ponga arriba le voy a llamar U y abajo V. Es importante que yo identifique siempre arriba como U y abajo como V. Lo puedo poner cualquier letra, solamente respetar el orden que me dice el desarrollo de la fórmula. Comienzo escribiendo la función que esté abajo, que en este caso es V, y la multiplico por la derivada de la función de arriba, que en este caso es la derivada de U. Luego menos la función de arriba, U, multiplicada por la derivada de la función de abajo, que es la derivada de V. Y todo lo divido entre la función que esté abajo, que es V, y lo elevo al cuadrado. Entonces, aplicamos la fórmula y igual a x al cubo sobre 4x. Arriba sería U y abajo sería V. Yo sé que necesito la derivada de U, que sería aquí. Ya sé que la derivada de x a la n, cualquier exponente, sería n que baja, o sea, ese 3 pasaría como coeficiente, por x a la n menos uno, o sea, 3 menos uno, 2. Entonces, esa es la derivada de x al cubo, y a lo que llegaron ayer. Sí, Y luego tenemos v, que es 4x, y su derivada que sería 4 simplemente. Porque la derivada de x me va a dar un uno y uno por 4 me va a dar 4. Y ahora sustituimos en la fórmula. Me dice, pon primero v y luego la derivada de u. Pongo primero v, que es 4x, y luego la derivada de u, que es 3x cuadrada. Luego menos u por la derivada de v, menos u, que es x al cubo, por la derivada de v, que es 4. Y todo lo divides entre v al cuadrado. Entre 4x, todo elevado al cuadrado. Y entonces ahora resuelvo. 4 por 3 12, x por x cuadrada, x cúbica, menos 4x cúbica. Y abajo yo tengo 4x al cuadrado, sería 16x cuadrada. Entonces arriba yo puedo factorizar un 4x cuadrada y me quedaría por 3x menos x, que sería lo mismo que restar, ¿verdad? 12x cúbica menos 4x cúbica, pues me quedaría 8x cúbica. Entonces aquí se le hizo así. ¿Para qué? Para poder dividir el x cuadrada entre x cuadrada, ¿verdad? Buscamos reducir siempre lo más que se pueda. Entonces aquí se factorizó así para poder eliminar la x cuadrada. Entonces x cuadrada entre x cuadrada 1 y 4 entre 16 pues me da un cuarto. Entonces 1 arriba o 4 abajo. Y arriba, al desaparecer todo ese 4x cuadrada, pues me queda simplemente el 3x menos x, que eso me daría 2x, ¿sí? Arriba me daría 2x. Y luego el 2 entre el 4, 2 entre 4 me daría un medio. Y arriba me quedaría la x. Entonces, la derivada de este cociente de funciones es x entre 2. ¿Alguna pregunta aquí? no, no, profe, está bien. Muy bien. Ah, ah, híjole, bueno. Permíteme un minutito, permíteme un minutito. Sí.
Bien, ahora vamos con la derivada de la potencia de una función. Ahora, una función elevado a una potencia. Entonces, no es lo mismo simplemente x a un exponente cualquiera n que una función ya, o sea, compuesta que lleve x elevado a un exponente n. De la derivada de una función elevada a un exponente entero positivo es igual al producto del exponente por la función elevada a ese exponente disminuido en uno por la derivada de la función. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, lo siguiente. Esto se aplica la misma fórmula para x a la n, pero para una función, digamos, compuesta por x y algunos otros términos. Se aplica la misma fórmula, porque x también es una función. Por ejemplo, eh, x al cubo. ¿Qué me dice la fórmula? Aquí la función sería x y n sería 3. ¿Qué hago? Pongo a n como coeficiente, en este caso es 3, lo multiplico por la función u, que en este caso es x, y lo elevo esa función a la n menos 1, es decir, a la 3 menos 1 que me da 8. Esto es para x tal cual. Luego acá, y igual a x a la 4 menos 2x cuadrada más 5x más 7. Aquí yo tengo una suma de funciones que yo sé que su derivada es igual a la suma de las derivadas particulares. Entonces, para x a la 4, que sería el caso de x de una función elevado a la n, yo tengo que ese exponente 4 pasaría como coeficiente y x le restaría 1 a su exponente, es decir, en vez de 4, 3, menos, luego 2x al cuadrado, nuevamente es x a la n, pero tengo un coeficiente de 2 ya antes. Entonces yo sé que como x a la n, esa n que es 2 bajaría y se multiplicaría por ese coeficiente que ya tengo. Acá como el coeficiente que tenía era un 1, por eso fue 4 por 1, me quedó 4. Pero acá como el coeficiente que tengo es 2, sería 2 por 2 me da 4. Por x a la n, que es 2 menos 1. 2 menos 1, 1, por eso queda así. Y aquí en el más 5x se puede aplicar también esta fórmula y me queda lo mismo que se aplicó la fórmula para la función identidad. Eh, Tengo, por ejemplo, el exponente de esta x es un 1. Entonces, 1 va a bajar y va a multiplicar por el 5 que ya tengo ahí. 1 por 5, 5. Luego, por x a la n menos 1. Pero como n era 1, si le resto 1, sería 1 menos 1, 0. Y x a la 0, pues me da 1. Y 1 por el 5 que ya tengo me da 5. Más 7, que es una constante. Y la derivada de una constante me da 0. Entonces, aquí tengo la fórmula de una función que puede ser x o cualquier otra función elevado a un exponente n. Siempre es la n baja como coeficiente, multiplica a la función que yo tenía originalmente y la elevo esa función a la n que tenía menos 1, o sea, a un grado menos de la n que tengo. En este caso, si es 3, un grado menos sería 2. ¿Alguna pregunta? Bien. Bueno, derivada de la raíz cuadrada de una función. La derivada de la raíz cuadrada es igual a la derivada de la función entre dos veces la raíz cuadrada de la función. ¿Qué significa esto? Bueno, lo siguiente. Tengo la derivada de la raíz cuadrada de una función u cualquiera y su solución es derivo la función u, que es la que está dentro de la raíz,
y la pongo en el numerador. Y en el denominador pongo dos veces la raíz, la función original, que es la raíz de u. Vamos a comprobar. Raíz cuadrada de 3x menos 2. Lo que está adentro es u, que es 3x menos 2. Entonces me dice derivo u y lo pongo en el numerador. ¿Cuánto me da la derivada de 3x menos 2? 3. Lo pongo en el numerador. Y debajo coloco un 2 y la raíz original que yo tenía. 2 por la raíz de 3x menos 2. Y ya está. Bien. Derivada de una función de funciones. Es lo que se conoce como la regla de la cadena. Y no es otra cosa que seguir las reglas básicamente anteriores em, para llegar a determinar la derivada de una función un poco tal vez más completa. Aquí podemos ver que tenemos el producto u por b, o sea, la derivada del producto u por b, la derivada de una función elevado a la n y la derivada de un cociente de funciones. Entonces, cuando aplicamos em, la derivada de alguna de este tipo de combinaciones, nos damos cuenta de que primero hacemos ciertos pasos y luego hacemos otros pasos y luego hacemos otros pasos. O sea, va un paso seguido del otro, haciendo alusión, yo creo, a los eslabones de una cadena. Entonces, dice, en algunos casos, al aplicar las fórmulas de derivación que se citan y están en función de x por intermedio de u, de v o de ambas, a eso se le llama una función de funciones. Vamos a ver qué significa en términos prácticos. Por ejemplo, la expresión y igual a 3x más 5 todo al cuadrado indica que y está en función de x. Si escribimos que lo que está dentro del paréntesis es u, y entonces tendríamos que sería u al cuadrado. ¿Sí? Lo que hacemos es lo que le llaman un cambio de variable. 3x más 5 yo le nombraría como otra variable u. Y entonces si 3x más 5 es u y lo reemplazo, aquí sería u al cuadrado, ¿verdad? Y esto me ayuda a veces a derivar de manera más práctica, sin tener que andar escribiendo mucho. Luego, la expresión y igual a 2x cúbica más 5 señala que y está en función de x. Ahora, si a lo que está dentro de la raíz yo le llamo u, que es lo que hicimos en el ejemplo anterior, pues yo puedo sustituir todo esto por u simplemente y yo tendría que y es igual a la raíz de u. Y a eso se le llama que y es una función de funciones de x. En estos casos, eh, u, que es una nueva variable, así se le llama por eso cambio de variable, eh, se le llama variable intermedia, ¿sí? Y se expresa de esta manera, en que y es una función de x, y esto al mismo tiempo es una función de u que está en términos de x, ¿sí? Por ejemplo aquí, y es igual a la raíz de u. O sea, aquí diríamos que y está en función de u. Aquí diríamos que y está en función de u. Pero como u está en función de x, porque u es igual a 2x cúbica más 5, entonces y está en función de u y al mismo tiempo está en función de x. ¿Sí? A eso se le llama una función de funciones. Entonces, para no hacerlo demasiado complicado, vamos a ver la fórmula general. Para obtener la derivada de una función de funciones, aplicamos esta formulita. La derivada de y va a ser igual a la derivada de y respecto de u multiplicado por la derivada de u respecto de x. ¿Sí? La derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de y con respecto a u multiplicada por la derivada de u con respecto a x. Y a eso se le llama regla de la cadena porque va como uno seguido del otro, así como si fueran los eslabones de una cadena. Entonces vamos a aplicarlo
de manera práctica. Derivada de y igual a 2x más 1 dividido entre 4. Todo elevado al cubo. Entonces, para derivar de manera más rápida o más práctica, sin tener que andar escribiendo tanto, yo puedo llamar u, que es la función, lo que está dentro del paréntesis. ¿Sí? U va a ser igual a 2x más 1 entre 4. Y si sustituyo, en vez de todo esto pongo u, pues sería u al cubo. Entonces tendría y igual a u al cubo. ¿Y cómo derivo simplemente u al cubo? Pues como una función elevado a la n. ¿Que cómo sería? Yo sé que el exponente 3 baja como coeficiente, luego multiplica por la función u y se eleva a un grado menos que eh, la n original, que era 3. Entonces la derivada de y me quedaría como 3u al cuadrado. Y luego, pues simplemente, ahora u, yo sé que voy a necesitar, ya tengo la derivada de y respecto de u, que es esto. Derivada de y con respecto a u es 3u cuadrada. Y ahora voy a necesitar la derivada de u con respecto a x. Pues esto es u, lo derivo con respecto a x, y entonces aquí puedo separar el numerador, ¿sí? En dos fracciones, 2x sobre 4 más un cuarto. Yo sé que un cuarto es constante y su derivada sería cero. Y yo sé que 2 cuartos pues es un medio y me queda la derivada de x que sería un uno. Entonces uno por un medio me queda un medio al final. Y ahora aplico la fórmula. Aplico esa formulita. Derivada de y respecto de u, que es esto, multiplicada por la derivada de u respecto de x, que es un medio. Pues yo aquí tendría que la derivada de y respecto de x es igual a un medio por 3u al cuadrado. Y cuando ya sé que u vale 2x más 1 sobre 4, simplemente lo sustituyo. ¿Sí? Un medio por 3 por u al cuadrado, que sería 2x más 1 sobre 4 elevado al cuadrado. Y aquí ya simplemente puedo hacer álgebra para llegar a este resultado. Este 4 al cuadrado es 16, lo puedo sacar de ahí y sería 16 por 2, 32. Y este uno por 3 pues me daría 3. Por eso aquí me queda 332 multiplicado por el numerador, que fue el desarrollo de este binomio al cuadrado. 2x más 1, si desarrollo ese binomio, me queda todo eso. Y así se llega a esta presentación. Puede quedar acá, puede quedar acá. Lo que se busca es reducirlo lo más que se pueda, haciendo uso ya de álgebra. ¿Preguntas hasta ahí? Juan, ¿me escucha? Perdón, tenía el micrófono apagado. Le digo, no, no hay dudas. Muy bien. Y aquí tenemos las dos gráficas. Primero la de 2x más 1 sobre 4 elevado al cubo. Y luego la de 332 por 4x cuadrada más 4x más 1. Esta es la función cúbica original, una función cúbica. Y su derivada es una función cuadrática que su forma es una parábola, ¿verdad? Esa es la función original y esta es su derivada. Ejemplo 2. 3x más 4 elevado al cuadrado. Entonces, lo que está dentro del paréntesis le voy a llamar u, voy a hacer un cambio de variable y yo sé que voy a necesitar esa derivada. Entonces,
Si sustituyo ahí sería, en vez de 3x más 4 sería u, y sería u al cuadrado, ¿verdad? Y igual a u al Sí. cuadrado. Y entonces derivo y respecto de u. Entonces la derivada de y con respecto a u, de u al cuadrado, pues sería 2 veces u. Y luego necesito la derivada de u, o sea, de 3x más 4. Y esa derivada sería 3. Y aplicando la formulita de la regla de la cadena, pues sería primero la derivada de y respecto de u, que es 2u, por la derivada de u respecto a x, que es 3. Aquí está. Y luego simplemente reemplazo u por lo que sé que equivale a 3x más 4, que sería 2 por u, o sea, 2 por 3x más 4 por 3. Y luego hago álgebra simplemente. 2 por 3 me da 6, 6 por 3x más 4, y luego hago la multiplicación. 18x más 24. Y aquí tengo las dos gráficas. La función original 3x más 4 al cuadrado, que es una parábola, y su derivada, que es 18x más 24, que es una línea recta, ¿verdad? Porque ya el grado es una línea recta. Vamos a ver el ejemplo 3. Ejemplo 3. Sí, 3 menos 2x. Raíz de 3 menos 2x. Lo que está dentro de la raíz lo voy a llamar u, que es 3 menos 2x. Y entonces sustituyendo ahí, en vez de 3 menos 2x, sustituyo la u y sería y igual a raíz de u. Entonces aplico la fórmula para calcular la raíz de una función, que ya sabemos que es la derivada de la función del argumento, o sea, la derivada de u respecto a u me da 1, y abajo sería 2 veces la raíz de u. Y ahora necesito la derivada de u respecto a x. O sea, lo que vale u lo voy a derivar. O sea, esa derivada, este 3 vale 0, y aquí la derivada de la función de identidad vale 1, y 1 por menos 2 menos 2. Y aplicando la formulita de la regla de la cadena, pues tendría la derivada de y con respecto a A u, ver, que sería 1 sobre 2 una raíz de pregunta, u, profe. multiplicado por la derivada de u respecto a x, que sería menos 2. Entonces, 1 por menos 2 me da menos 2. Y abajo tengo 2 veces la raíz de u. Y en vez de, ya al final, sustituyo en vez de u lo que equivale, que es 3 menos 2x. Entonces me quedaría menos 2 sobre 2 raíz de 3 menos 2x. Entonces 2 entre 2 1 menos 1 sobre raíz de 3 menos 2x. Y eso sería la derivada de y con respecto a x. Menos 1 sobre raíz de 3 menos 2x. Entonces sus gráficas respectivas pues serían estas. La función original, que es raíz de 3 menos 2x, y su derivada, que es menos 1 sobre raíz de 3 menos 2x. Y ya para ir finalizando, vamos con A esta. ver, ¿Sí? maestro, profe, una pregunta del anterior. Ajá. Al derivar u, Ujú. hay derivada de la raíz de u. Ajá. Aplicamos la formulita que vimos hace rato. Ajá. Que como es la formulita, dice la derivada de la raíz de una función sería, derivo el argumento de la función, en este caso u, como es la derivada de y con respecto a u, entonces ahí si derivo u, sería la derivada de u con respecto a u, que eso sería un uno. Y lo divido entre 2 veces la raíz de la función, que sería la raíz de u. Ah, ya. Esa es la formulita que vimos hace rato. Sí, 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 está bien. Bien. Y ya luego necesito la derivada de u con respecto a, con respecto a x. O sea, u vale 3 menos 2x.
su derivada sería -2, y luego simplemente multiplico esas dos y aplico el álgebra para reducirla a la mínima expresión posible. ¿Sí? Sí, sí, ya quedó. Ahí es nomás en la derivada de Bien, u tener la. bien, bien. Y esas serían tus gráficas. La gráfica de la función original y la gráfica de su derivada. Ahora vamos a ver el caso en el que los exponentes son negativos, que no es otra cosa, es prácticamente eh, lo mismo, simplemente se puede tomar eh, como un cociente. Por ejemplo, y igual a x a la -2 menos x a la -1. Yo aquí perfectamente, en x a la -2 y x a la -1, puedo aplicar la derivada de x a la n. Como este -2 baja como coeficiente y x se eleva a la n, que era -2 -1. Entonces me quedaría x a la -2 -1, que sería -3. O bien, lo que se puede hacer es hacer que ese exponente se vuelva positivo. Si yo, en vez de tenerlo aquí como numerador, el x a la -2, lo pongo como denominador, ya el signo del exponente cambia. Y entonces arriba me queda un 1 y abajo me queda la x a la 2 ya positivo. Para x a la -1 es lo mismo. Puedo tratarla como x a la n, o sea, una función a la n y la derivo así. O puedo primero cambiarla de posición para que el exponente quede positivo. Y entonces, ¿cómo hago esto? Pues pasándola al denominador. En este caso están como numeradores. Pero si lo cambio al denominador, el signo del exponente cambia a positivo. Entonces, esto es lo mismo que tener 1 sobre x², o sea, x a la -2 es lo mismo que 1 sobre x², y x a la -1 es lo mismo que 1 sobre x. Entonces aquí lo que hicimos fue, en este caso, tomarlo como un cociente. ¿Verdad? Aplicamos la fórmula del cociente. Pero se puede aplicar perfectamente la fórmula de u a la n o de x a la n. Que te digo, este 2 bajaría y x se eleva a la -2 -1, que sería a la -3. O sea, te quedaría la derivada de esto, te quedaría -2x a la -3. Y la derivada de esto te quedaría el -1 baja, se multiplica en este caso por ese menos, y menos por menos se da más 1 por x a la -1 -1 -2. Y entonces te quedaría x a la -2. Bien, aplicando la fórmula del cociente, perdón, pues se puede hacer de manera, siguiendo esa fórmula, ¿no? El cociente, que en ese caso eh, u sería arriba el 1, v sería la x cuadrada, y aquí u sería el 1 y v sería x. Y entonces aplicando esa fórmula, bueno, desarrollamos, que sería ¿cuál? B por la derivada de u, que es la derivada de 1, que es 0, menos u, que es 1 por la derivada de v, que sería x al cuadrado, que sería su derivada 2x. Todo dividido entre b, que es x al cuadrado, elevado al cuadrado. Menos, ahora aplicamos lo mismo para este cociente. V, que es x, por la derivada de u, que es 1, que nos da 0, menos u, que es 1, por la derivada de v, x, que nos da 1. Todo dividido entre v, que es x, elevado al cuadrado, que me da x cuadrado. Entonces ya simplifico, esto me da 0, aquí me queda -2x dividido entre x a la 4,
menos, esto me da cero, esto me da menos uno, entre x al cuadrado. Entonces, esto menos 2 x sobre x a la 4 puedo dividir x sobre x a la 4. ¿Y qué me queda? Me quedaría x al cubo, pero en el denominador. Y en el numerador, pues ya nada. Y aquí no puedo dividir nada. Entonces me queda menos 2 sobre x al cubo, menos menos uno sobre x cuadrada, que aquí sería, cambia a positivo, ¿no? Menos por menos más. Y aquí está, Sí, mira. Esto es lo mismo que obtendríamos, como yo te dije, tomándolo como una función elevado al exponente n. ¿Sí? Ese es lo mismo, solo que cuando ya lo obtenemos aquí la derivada como u a la n o x a la n, al final los exponentes, la x que tiene el exponente, se cambia al denominador para que pueda quedar positivo, pero es exactamente lo mismo. Muy bien. como que es más rápido ahí, ¿verdad? Es más rápido si lo tomas como u a la n, o b a la n, o x a la n. Ajá, Aquí ya, para una misma función, puede haber varias formas de derivarla, válida. Entonces ya aquí tú vas a usar la que más te resulte práctica. Bien, sí, y ahí tenemos las gráficas. X a la menos 2 menos x a la menos uno y su derivada que es uno sobre x cuadrada menos 2 sobre x al cubo. Ahí está. Ahora, yo creo que como tarea, sí, bueno, si nos da tiempo de resolver aunque sea dos. Eh, Nos quedan 20 19. Se trata de resolver, ahí tengo ya las soluciones. Para la uno y igual a 5x cuadrada menos 3 todo al cuadrado. Solución 100x al cubo menos 60x. Pero aquí te van dando ya las soluciones. Eh, la idea es que tú resuelvas todos estos. Si tienes dudas, pues ya me dices. Resuelve la primera, por sí. ejemplo, y tiene que llegar a esta solución. Aquí, por ejemplo, tendrías que hacer el cambio de variable. Tienes 5x cuadrada menos 3 todo al cuadrado. Pero lo que está dentro del paréntesis le llamarías u, y entonces sería y igual a u al cuadrado. Te derivas primero y respecto a u, o sea, la derivada de u al cuadrado, que sería 2u, y luego derivas u respecto a x, o sea, 5x cuadrada menos 3 lo derivas respecto a x, que te va a dar 10x. Y luego ya nada más multiplicas la derivada de y respecto a u, que te dio 2u, por la derivada de u respecto a x, que te va a dar 10x. Y te tendría que quedar, eh, si no me equivoco, algo así. Es 100x cúbica. Cúbica menos 60x. Sí, Luego, ya al final que obtengas el resultado, lo que vas a hacer es sustituir nuevamente lo que vale u, porque te va a quedar en términos de u. Entonces, ya al final, u la reemplazas por ajá, lo que te da aquí, que es 5x cuadrada menos 3. Y haces las operaciones de pertinentes y te tiene que salir esto. A ver, ujú, inténtalo y me dices si te trabo. sí. Cópialo y me regreso a la diapositiva donde está el ejemplo y la formulita y ya para que tengas más referencia.
¿Cómo vas, Juan? Ahí estoy empezando con la uno. Ok, bueno, pues es que te quedan de tarea, ¿no? Para que las vayas haciendo con Sí, calma y ya vas llegando a las soluciones. Recuerda que muchas de estas soluciones es haciendo álgebra ya al final. No tienen que coincidir exactamente. ¿Cómo te podrías dar cuenta si la solución que tienes es equivalente, solo que no existe la reducción así a estos términos? ajá, Bueno, pues dale un valor a X, por decir un uno, algo sencillo, un uno. Resuelves aquí, por ejemplo, esta que está aquí, 2 sobre 3 raíz cúbica de X menos 4, le das un uno a X y resuelves. Y el valor que te dé tiene que ser el mismo que si le das un uno a X también y resuelves la que tú tienes, la expresión que tú tienes. Si te da ambas el mismo número, quiere decir que es la misma, solo que no has llegado tal vez a reducirla tanto, pero no habría tanto problema siempre y cuando sea válida, ¿verdad? Sea equivalente. Bueno, está pues bien. hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Nos vemos ya el lunes. Seguimos con ejercicios y para después ya entrar a las aplicaciones. Vamos a hacer muchos ejercicios todavía. Te quedan estos de tarea. Y este fin de semana te voy a enviar Sí, mañana las evaluaciones que no están pendientes, la de funciones y la de límites. Una para que la entregues el domingo, que es la de funciones, y la de límites la vas a poder entregar hasta el miércoles para que eh, tengas tiempo, ¿sale? sí. Muy bien, pues así quedamos pendientes y nos vemos entonces la próxima. Tengas buen fin de semana. Bonito fin también, profe. Hasta luego.